Buenas noches, amados. Dios los bendiga. Qué bendición este grupo tan lindo. El martes pasado iniciamos una serie. Ustedes saben que soy un apasionado de las series. ¿Alguien recuerda cómo le pusimos a esa serie? Diálogos de amor. ¿Y qué título y qué libro de la Biblia tenemos como referencia para esta serie Diálogos de Amor? El libro de Malaquías. Muy bien. ¿Alguien se acuerda algo acerca de ese libro de Malaquías, el capítulo 1? A ver, ¿quiénes vinieron ahora 8 días? Levántame su mano. Bueno, bastantes. ¿Recuerdan algo que les llamó la atención de este primer capítulo? Quiero escuchar algunos aportes, a ver. ¿Qué les llamó la atención en este primer capítulo del libro de Malaquías con esta temática, diálogos de amor? Los que de pronto, por alguna razón, no puedan venir el martes, ya saben que ahí está en el YouTube, está en nuestro canal UMEC Sevilla, está la conferencia, también está en el Facebook, para que no se pierdan esta hermosa serie. Amén. A ver, ¿quién recuerda algo del capítulo 1 del libro de Malaquías? Bueno, de la referencia general del libro de Malaquías. El libro comienza el capítulo 1 maldiciendo y termina el capítulo 4, último versículo, maldiciendo. Bueno, ¿qué más? Dice que los ama, ¿no? ¿Cómo comienza el Señor ese diálogo? Yo te he amado. Interesante eso, ¿no? Un padre va a disciplinar a su hijo, le va a corregir, pero ¿qué es lo primero que debe decirle? Lo importante que ese hijo es, independientemente de su error, primero es lo primero, yo te amo, yo te he amado. ¿Qué otras cosas importantes recordamos de este capítulo 1? A ver. Me gusta cuando podemos hacer un poco de feedback, o sea, retroalimentación. ¿Que el pueblo qué, perdón? El pueblo ofrecía ofrendas defectuosas. Sí, claro que sí, también. ¿Qué más? Unas 2 personas más que puedan aportar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y? Pues eso dice parte del versículo, pero ¿con qué lo conectas? ¿Con qué pensamiento? Ahora, eso, entonces, ya que lo hace en forma de pregunta, porque así está el texto, recuerda que dijimos que por eso le puse como título a esta serie Diálogos de Amor, porque está en una forma de preguntas y respuestas que hay que responder y se responden con preguntas. El pueblo le pregunta a Dios y Dios le responde con preguntas. Dios le pregunta al pueblo y el pueblo le responde con preguntas. Es el único libro de la Biblia que está escrito en ese diseño, digamos, literario. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Otro datico, algún datico importante que se les haya, de pronto lo puedan recordar en esta noche. ¿Habla a quién? Le habla al pueblo algo fuerte. ¿Y qué le dice fuerte a ese pueblo, mi hermano? Les ha maldecido y todo eso, ¿está bien? Todo eso. Qué importante. Recuerden que le hizo en la introducción, le hice como un panorama del libro, de las cosas puntuales del libro. Y una de las cosas significativas de este libro, y es el único libro en la Biblia que usa tanto esta manifestación de Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan cuántas veces en el capítulo 1? ¿Alguien recuerda cuántas veces? Se los dije. Y también les dije cuántas veces en todo el libro. El capítulo 1 dice 7 veces.
Jehová de los ejércitos. En el capítulo 2, ¿cuántas veces recuerdan? 6 veces, capítulo 3, 8 veces, capítulo 4, 5 veces, 23 veces Dios se da a conocer o coloca como su sello Jehová de los ejércitos. Y dijimos, si Dios dice que Él es Jehová de los ejércitos, ¿por qué? ¿Por qué Él le dice a su pueblo de esa manera? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien se recuerda? Y me dijeron muchas cosas. Bien, muy bien, está bien. Gracias por los aportes. Les felicito, sobre todo a los que escriben. No olviden que los que escriben aprenden 2 veces. Vamos al capítulo 2. Este capítulo 2 lo voy a manejar en 2 tiempos porque es extenso, pero aparte de eso tiene que ver con, cuando se habla de diálogos de amor, tiene que ver con relaciones. La primera parte está basada en la relación que los sacerdotes deben tener con Dios y cómo lo están haciendo. Y la segunda parte es la relación que ellos deben tener con su prójimo, con los semejantes. En este caso, con el matrimonio. Y bueno, es una forma de Dios mostrar cómo su pueblo le ha sido infiel. Capítulo 2, voy a leer el versículo 1 y creo que entre todos vamos leyendo libros. ¿Sí les parece? Uno lee un versículo, otro lee otro versículo. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Verso 2. El 3. Cuatro. Dice fuerte, ¿no? Y sabéis que yo os envié ese mandamiento para que fuese de pacto conmigo, ha dicho Jehová. El 5. Mi pacto con él fue de libertad, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. El 6. El 7. Ocho. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de la ley, dice Jehová de los ejércitos. El pacto de Leví. El 9. Por tanto, yo también os he hecho líderes y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. 10. ¿No teníamos todos un mismo Padre? No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El que sigue. El 12. Jehová contará de las tiendas de la fe al hombre que hiciese esto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y el 13. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque no prestan atención a sus ofrendas ni las aceptan con agrado.
14. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El 15. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? Quiere que ese Dios sino descendientes que están consagrados, cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que del que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y el 17. Ok, Señor, gracias por tu palabra esta noche. Oro que que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, que nuestro espíritu, Señor, esté lleno de tu presencia para que podamos recibir esta hermosa bendición que traes a través del profeta Malaquías. Que tus hijos en esta noche seamos llenos de tu gloria a través de tu palabra, Señor. Quebranta, redarguye, reprende, exhorta, Señor, enseña, edifica, provoca que tu palabra haga algo especial en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mire cómo dice el versículo número 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién está hablando el Señor? A los sacerdotes, a los que ministran, a los que sirven, a los que son responsables de la obra, a quienes reciben los sacrificios del pueblo, a los que ministran al pueblo, los que sirven al pueblo, los encargados de ofrecer a Dios en el altar, en el lugar santo, en el lugar santísimo, lo que honra el nombre del Señor. Está hablando los sacerdotes. Eso fue en el tiempo del profeta Malaquías. Pero si el Señor fuera a hablar hoy, ¿a quién les hablaría? A los sacerdotes, porque usted y yo somos delante del Señor linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. O sea que cuando usted hace un comparativo, y póngame en atención, cuando hacemos un comparativo entre estos sacerdotes del Antiguo Testamento y le ponemos los creyentes del Nuevo Testamento, los ministros del Nuevo Testamento, que son verdaderos sacerdotes. Ahora la pregunta es por qué el Señor a través del apóstol Pablo le dice a los creyentes, ustedes son real sacerdocio. ¿Alguien sabe de eso? ¿No lo saben? Yo pensé que lo sabían. ¿Se imaginan algo? Porque antes eran sacerdotes de ritos, de tradiciones, de ofrendas, de holocaustos, de cosas temporales. No olviden que tanto el tabernáculo y el templo eran físicos y temporales. Los sacrificios y todo lo que ofrecían eran temporales. Cuando el velo se rasga, ¿qué ocurre? Aquellos que solamente entraban una vez al lugar santísimo para ofrecer a Dios el holocausto por el pueblo, por ellos y por el pueblo, para que hubiese un año de perdón, ahora dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando miramos los sacerdotes del Antiguo Testamento y los sacerdotes de hoy, ¿quiénes tienen más valor? Usted y yo. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo tenemos el Espíritu. Porque ya tenemos un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Porque tenemos un sumo sacerdote que ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio.
que rasgó el velo y que asedió, que dio el espacio para que nosotros pudiésemos ingresar. Los sacerdotes verdaderos somos nosotros. Por lo tanto, lo que le dice el Señor a ellos en este libro de Malaquías, aún para usted y para mí es mucho más delicado. Diga conmigo, yo soy un sacerdote verdadero. ¿A cuánto les habló? Perdón, ¿a cuánto les habló el Señor el martes pasado con el primer capítulo? Por eso los invito que lean estos 4 capítulos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Léanlos, sáquenles jugo. Porque es un libro de verdad espectacular para disfrutar. Y en el versículo número 2, ahora mira el mandamiento que el Señor les está dando. Dice, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Ustedes recuerdan, les compartí el contexto histórico, lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Les recuerdo, o les dije más bien, que ellos eran post-exilio, llevaba más o menos casi 30 años ya después de haber salido de la cautividad allá en Babilonia, que habían comenzado a través de Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, a reconstruir el templo, a reconstruir sociedad, pero que les había tocado parar por amenazas y que entonces volvieron a caer en su letargo espiritual, en su servicio de mala gana, comenzaron a dejar de hacer aquello para lo cual Dios los había establecido como sacerdotes. Recuerdan que en el capítulo 1 mencionó Santiago ahora, si ustedes dicen que yo soy Señor, y de cierto lo soy, y Padre, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me traen lo cojo, lo ciego, lo enfermo? Denle eso a su gobernante a ver si se lo recibe. ¿Sí? Esa era la condición espiritual de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Por eso a través del profeta Ageo, les recuerdo de nuevo, son contemporáneos. Dios tiene que llamarles la atención porque simplemente los sacerdotes dejaron de servir y se van cada uno a sus diferentes labores y se les olvidó lo que tenían que hacer. Y Dios los llama a ir por madera, a terminar la reconstrucción del templo y a volver a servir en el templo. Y algunos sacerdotes estaban, como dicen por ahí, echando muy bueno. Están viviendo de, ¿cómo dicen por ahí los muchachos? De gorra. Hay otra expresión coloquial que se usa, de locha. Gracias. ¿Sí? Porque estaban comiendo, les estaban llegando los diezmos, les estaban llegando las ofrendas, se estaban engordando, pero se les había olvidado que la razón para ellos de ser sacerdotes era más que recibir los beneficios del sacerdocio y era ministrar al Señor y al pueblo, como efectivamente en ese capítulo 2 leemos. Y por eso el Señor tiene que decirlo: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Ya leímos lo que dice enseguida. Y noten que en este versículo 2 veces habla de no haberse decidido de corazón. A mí me ha llamado la atención de una manera muy seria este libro del Malaquías, porque primero me está hablando a mí, que soy el pastor de la iglesia, pero también tiene que hablarle al que es líder de una célula, también tiene que hablar al intercesor, también tiene que hablar el diácono, también tiene que hablarle al adorador, también tiene que hablarle a cada persona que viene al culto, porque aquí ¿cuántos sacerdotes hay?
Todos somos sacerdotes. Por lo tanto, el llamado de atención que el Señor le hace a estos sacerdotes, ¿cuál es? Decidan, perdón, de todo corazón dar gloria a su nombre. Y como le dije en la introducción, hay dos formas de darle gloria al nombre de Dios en la manera como nos relacionamos con Él y con las personas. Y en el caso de ellos, se estaban relacionando con Dios de muy mala manera. ¿Recuerdan cómo le traían las ofrendas al Señor? Ellos. ¿Qué tipo de ofrenda le llevan al Señor? Con defectos, lo peorcito. ¿Sí? Y creo que la reflexión de la semana anterior para usted y para mí es: ¿qué le estamos trayendo al Señor? ¿Lo mejor, lo que sobra o lo peorcito? Y hablamos de tres cosas: tiempo, dinero, ¿y qué más? Y dones. ¿Cuántos de ustedes tienen 24 horas? ¿Cuántos de ustedes tienen 24 horas? Esta gente es muy viva, esta gente aquí, esta iglesia acá atrás son unos avivados. ¿Usted tiene 24 horas? Entonces lo que el Señor les llama a ellos y hoy a ustedes, a nosotros, es cuando se van a decidir darle gloria a Dios con su tiempo. ¿Cuánto tiempo le está dando usted al Señor cada día? ¿Lo que le sobra? Y de cualquier manera, es la aplicación para nosotros hoy. Pero segundo, de acá, ¿cuántos ganan dinero? Levánteme la mano. Poquito o mucho, no importa. Las amas de casa, sean lo que el marido les dé, también. Todos de alguna forma recibimos dinero. Yo les pregunto, y esto se enfoca más en el capítulo 3, que lo hablaremos creo que en 15 días. Cuando se habla de dinero, ¿cuántos le estamos dando la gloria a Dios? O también, como ellos, a Dios le estamos dando cualquier cosa, lo que sobra. Y tercero, ¿cuántos tenemos dones? ¿Ustedes cuántos tienen dones? Todos. Dígale a su hermano: tienes dinero, tienes tiempo y tienes dones. El llamado que Dios les está haciendo a ellos es: cuando ustedes se van a decidir dar gloria a mi nombre. ¿Cuánto tiempo le da usted al Señor cada día? ¿Lo que le sobra o lo que le da la gloria a Él? Escúcheme, por favor. Si usted al Señor le da el tiempo que le sobra, es como darle lo cojo, lo defectuoso, lo ciego, lo inmundo. Porque ese reclamo que el Señor le hace a quién, hermano Eduardo, a los sacerdotes. ¿A quién? A usted y a mí. Segundo, usted teniendo dones y no está sirviendo al Señor y hace cualquier cosita para el Señor, significa que entonces usted al Señor le está dando lo cojo, lo defectuoso y lo inmundo, y no le está dando gloria. Y tercero, hablamos de dinero. Si usted no diezma y ofrenda por ahí cualquier cosa, usted al Señor le está dando lo cojo, lo defectuoso y lo inmundo, no lo que Dios dice que usted debe darle. Y qué tremendo. Y miren, el Señor en su inmenso amor, escúchenme, ¿cómo es que comienza el capítulo 1? Eso me enamora, de verdad me enamora. Juan Carlos, a pesar de lo perezoso que eres, yo te he amado. Wow, eso lo desarma uno. ¿Sí o no? La otra vez yo tenía la costumbre que cuando iba a regañar a alguien, ¿qué hacíamos, amor? Los invitábamos a comer. Cuando había que poner en disciplina a alguien, corregir a alguien, lo invitábamos a comer. Hijo, ¿quieres almorzar con nosotros? Sí, pastor. Bueno. Y entre comidita y charla,
Tenga, papá. Eso hizo Jesús, ¿verdad? Y entiendo y veo a papá Dios haciéndolo. Y por eso dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido. ¿Por qué? Porque no habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera. Paremos un momento ahí. Vayamos un momentico al libro de Ageo, por favor, para que usted entienda lo que yo le quiero decir en esta noche. Mire el capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, ¿y qué dice? Y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y los invita a ellos, amados hermanos, a reconstruir ahí por madera. Mediten en sus caminos, en el versículo 7. Subid al monte, traigan madera, reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y será glorificado, y seré glorificado, ha dicho. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, ¿qué dice? Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Ahora sí comprendemos lo que el Señor quiere decir acá en Malaquías. Cuando dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Diga conmigo, por un corazón rebelde. Hermanos, si yo como hijo de Dios no me decido a darle gloria al Señor con mi vida en todo, tengo un corazón rebelde. No importa que su pastor predique muy bonito, no importa que usted toque muy bien la batería o el piano o cante muy bonito, no importa que usted sea el mejor diácono de la iglesia, no importa que usted sea el mejor líder de la célula. El llamado de Dios es a darle gloria con todo lo que hacemos, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y a veces usted y yo nos preguntamos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué tanta deuda? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo no sé si usted se pregunta. Yo no me pregunto eso, porque yo no tengo que preguntarme a mí mismo por qué no me alcanza. Él sabe por qué no me alcanza. Pero si usted quiere que le alcance, simplemente decidir de todo corazón, darle la gloria a Él. Y mire qué estaba pasando, mire lo crítico de estos sacerdotes. Dice la segunda parte del versículo 3, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. ¿Suena feo eso o no? ¿Cómo estaban ellos llevando los animales al Señor? ¿Cómo estaban ellos llevando al Señor los animales? El Señor había mandado
que cuando era una ofrenda cuando era holocausto por el pecado, la carne, la piel y las grosuras con el estiércol debían ser quemadas fuera del campamento para no traer maldición sobre ellos. Pero ¿por qué Dios le dice a ellos, echaré sobre su rostro el estiércol? Perdónenme la expresión que voy a utilizar porque estos sinvergüenzas sacerdotes, ahora lo aplico para mí, le estaban ofreciendo al Señor lo que era el sacrificio holocausto por el pecado con estiércol. Y el estiércol se derramaba en el altar. ¿Y qué creen? Cuando sobre el altar se derramaba el estiércol de los animales, se hacía el altar inmundo y hacían a Dios inmundo. Y por eso el Señor dice, ustedes les voy a echar el estiércol de los animales sacrificados, que los voy a echar sobre su rostro. Yo no sé cómo aplicar esto, hermanos. Yo no sé cómo entender lo que el Señor le está diciendo hoy a un sacerdote como usted y a un sacerdote como yo. El tipo de holocausto, de ofrenda que yo le presento a Él. ¿Qué produce? ¿Qué produce una ofrenda? ¿Qué debe producir una ofrenda? ¿Qué es lo que tiene que producir una ofrenda? El Señor ordenaba que lo mejor fuera quemado, porque eso olía. Dice la palabra, era olor fragante para Él. Pero aquí lo que está produciendo es olor a estiércol y Dios aborrecía eso y por eso le dicen a ellos. Pero aparte de eso, no solamente dice que les va a arrojar el estiércol sobre su rostro, sino que también a ellos mismos los va a arrojar del mismo lugar donde Dios los ha puesto para servir fuera del campamento. Me parece un llamado de atención muy fuerte para la iglesia de hoy. Hermanos, el domingo hablé un poquito acerca de geopolítica. Por el tiempo no se pudo hablar más de eso. Pero entre todo eso que ustedes escucharon, que fue muy poquito, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cómo la iglesia hoy está siendo sal y luz en medio de lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que está pasando en este mundo? Y en gran parte nos damos cuenta que la iglesia está siendo permisiva, pero también que la iglesia está participando de los pecados de los gobernantes. Y como dije el domingo, cuando usted como hijo de Dios vota por un candidato porque le gusta, porque le dio un puesto, porque le dio una donación, porque es de su preferencia, pero no se da cuenta cuál es su agenda programática de gobierno, qué es lo que aprueba, qué es con lo que está de acuerdo, si está de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo, o si no está de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo y está en acuerdo con lo que Dios está en desacuerdo. Usted y yo como iglesia estamos haciendo exactamente lo que hacían estos sacerdotes, porque estamos participando, siendo cómplices del perjurio, la corrupción, la muerte, los sacrificios de los niños. Tantas cosas que hoy estos gobiernos están aprobando con leyes de corruptos, de gente enferma, de gente sin Dios. Y la iglesia se ha enfermado tanto, ofreciéndole al Señor ofrendas de esta manera, que como mencioné también, ya tenemos iglesias gay, ya tenemos pastores homosexuales. Una de las iglesias más grandes en el sur de los Estados Unidos, la iglesia bautista más grande en toda Norteamérica y casi en el mundo, el sur de los Estados Unidos, una mega iglesia. El pastor resultó ser homosexual, casado con hijos, y luego se separó de su esposa, se divorció y se casó con el de la batería, con un chico. Y sacaron la iglesia, dividieron la iglesia principal y poca gente salió con él. En Bogotá ya tenemos iglesia gay, ¿sabían? Es esto, hermanos queridos,
lo que Dios le está hablando a los sacerdotes de todos los tiempos. Usted no me diga, es que eso es del Antiguo Testamento. No, porque la palabra de Dios es una. Antiguo y Nuevo Testamento es un solo libro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Algunos dicen, pastor, pero eso de la ley, no se engañen, no es de la ley, es de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Miren qué joya que dice enseguida. Alguien que lea ese que dice enseguida, esa frase. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Quién? ¿Quién? El sacerdote. Ahora, ¿ustedes se acuerdan un dato que no se recordaron? ¿Qué significa el nombre Malaquías? Mensajero. ¿Qué significa el nombre Malaquías? Mensajero. Dios, esto lo mencioné ahora 8 días, es como el emisor de una información y que envía a caballo, pensando en estos tiempos a un hombre a gran velocidad a llevar un mensaje. Mensajero. Malaquías irrumpe en el pueblo de Israel en un momento de corrupción, de crisis espiritual, para llevarles un mensaje poderoso de amor, pero también de corrección. Y les dice a estos sacerdotes y les trae a memoria su origen. ¿Cuál es el origen de ellos? Leví. ¿Cuál es el origen de ellos? Leví. Cuando Jacob estaba muriendo, él bendijo a sus 12 hijos. Pero de Simeón y Leví dijo cosas terribles, aunque dijo que de su boca saldría la ley. Cuando Moisés estaba muriendo de la tribu de Israel, de las que ya estaban ya organizadas, que dijo exactamente esas palabras Moisés, fue de Leví. Y por eso de esa tribu Dios determinó que saldría el sacerdocio para Israel, el servicio al Señor, el culto al Señor, las ofrendas al Señor y el mensaje para su pueblo. Y por eso Dios estableció a Leví como sacerdotes para que dieran el mensaje. Y una vez más, y termino con estas palabras, lo que es, según Dios, el ideal del sacerdote. La ley de verdad. Desde el versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Le pregunto, como sacerdote usted, como sacerdote yo, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo nos vemos frente a esto que dice el texto de lo que debe ser un sacerdote, un mensajero de Dios?
pureza en el mensaje, sabiduría en el mensaje, bendición en el mensaje, reverencia en el mensaje, amor en el mensaje. Que la gente venía a ellos y disfrutaba el mensaje de su boca. ¿Recuerdan cuando Esdras leía la ley en los tiempos de Nehemías, después de que la ciudad, las murallas de Jerusalén se reconstruyeron? ¿Qué pasaba cuando Esdras y los levitas, los escribas, leían la ley y le explicaban a la gente qué ocurría en la gente cuando escuchaban la ley? ¿Recuerdan? La gente lloraba, la gente se quebrantaba. La gente se humillaba, la gente corría a pedir perdón, la gente corría a restituir. Cuando ellos en asamblea leían la ley y la explicaban a la gente se humillaba ante la presencia de Dios porque ellos estaban fungiendo como unos verdaderos sacerdotes. Cuando usted y yo hablamos a otros, ¿qué efecto causamos en los demás? ¿Qué producimos en los otros? Verso 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Dejemos aquí, Señor.